La centralidad de la cruz en el Evangelio es evidente en las Escrituras. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la cruz está en el centro de la gran semana profética. Pueden ver más sobre esta gran semana en el corto video titulado La primera y última profecía. Pero tan importante como la cruz de Cristo es para los cristianos, muy pocas personas en toda la cristiandad saben cuándo ocurrió. ¿Cómo puede ser eso? El tiempo de los eventos históricos importantes es algo tan crucial para entender nuestra historia e identidad que nunca olvidamos las fechas importantes. ¿Cómo puede ser que se desconozca la fecha de la crucifixión de Cristo? En este video queremos destacar el mensaje de la cruz estudiando el día de ese gran evento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y al estudiarlo, veremos cómo la fecha correcta arroja una gran luz que nos permitirá entender el funcionamiento del calendario de Dios y enfatizar lo asombroso que es que la única fuente de FRB en nuestra galaxia haya destacado exactamente esa fecha en el asombroso mensaje del trono de Dios presentado en el video ¿Hasta cuándo, Señor? Incluso en el Antiguo Testamento, la cruz fue prefigurada por símbolos y a través de las llamadas fiestas judías, que en realidad fueron instituidas por Dios a través de Moisés y por lo tanto son instructivas para todos los creyentes en Dios, no solo para los judíos. Lo primero que se nota de las fiestas es que las santas convocaciones se dividen en fiestas de primavera y de otoño, y que el pueblo mismo venía y experimentaba el significado de las fiestas en persona, porque el gran maestro pretendía transmitir sus enseñanzas no solo de forma teórica, sino también de forma experimental. Así que el pueblo que estaba siendo liberado de la esclavitud debía comer el sacrificio y rociar la sangre en los postes de sus puertas como una señal de fe y confianza en aquel que finalmente los liberaría de la esclavitud no solo de Egipto, sino también del pecado. De hecho, se le instruyó para que llevaran masa de pan sin levadura, o sea, sin esponjar, para el viaje en el que se embarcarían, como símbolo de una vida libre de orgullo y de cualquier otro pecado. Las fiestas que se encuentran en Levítico 23 son la Pascua el 14 del primer mes, la fiesta de los panes sin levadura del 15 al 21, con una ofrenda especial de primicias el 16, después de la cual viene Pentecostés 50 días después. En otoño, el día de las trompetas es el primer día del séptimo mes, el día de la expiación es el 10 del mismo mes y la fiesta de los tabernáculos es del 15 al 22. Pero, ¿cómo saber cuál es el primer día de cada mes o cuándo empieza el primer mes del año nuevo? Históricamente, sabemos que los antiguos empezaban el año en primavera, pero ¿cuándo exactamente? Por cierto, en el momento de esta producción del video, casi todo el mundo está en cuarentena y a punto de celebrar el comienzo de un nuevo año del calendario común, por lo que es un buen momento para entender el verdadero calendario de Dios que dio para nuestra instrucción. Los cristianos profesos están intentando bajo estas condiciones actuales celebrar el nacimiento de nuestro Señor con 2 meses de retraso, porque no entienden el calendario de Dios ni los tiempos registrados en la Biblia. Puedes leer sobre el verdadero cumpleaños de Cristo en el artículo Navidad 2.0 en ultimoconteo.org. Las respuestas a cómo funciona el calendario de Dios se encuentran cuando estudiamos la muerte de Cristo más profundamente. Es, después de todo, el evento que hemos sido invitados a recordar y a ser parte de nuestra propia experiencia hasta que Jesús venga. Como parte de eso, ¿no deberíamos saber cuándo ocurrió? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el versículo anterior aprendemos que Jesús, cuando comió la Pascua, instituyó la Santa Cena en su lugar, y murió ese mismo día judío, pocas horas después de su terrible noche de angustia en Getsemaní, a la hora del sacrificio vespertino diario. Sucedió que murió un viernes, o día de preparación, antes de descansar en la tumba en un gran sábado, llamado así porque no solo era el sábado del séptimo día,
sino también el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es un día de santa convocación y un sábado ceremonial por decreto propio según el versículo 7 de Levítico 23, y por lo tanto debía ser considerado como un sábado de gran solemnidad, como se menciona en Juan 19:31. Todas estas cosas se explican claramente y con meticuloso detalle en la serie de artículos titulada Luna llena en Getsemaní en ultimoconteo.org. Por favor, lee esos artículos para obtener una visión profunda de estas cosas. Este video es solo para introducirte en el tema y animarte a profundizar leyendo esos artículos en tu tiempo de estudio. Entonces, ¿en qué viernes murió Jesús y por qué es importante saberlo? ¿Y cómo se conecta esto con el calendario de Dios? Ya hemos notado que el calendario de Dios es la base de las fiestas solemnes y que Jesús mismo cumplió las fiestas de primavera a través de su obra en la tierra, pero también deberíamos querer saber la fecha exacta de la crucifixión, que arrojará luz y sonido sobre el correcto funcionamiento del calendario de Dios, y así podremos apreciar mejor los mensajes que vienen del trono de Dios como voces, truenos y relámpagos, como dice en el Apocalipsis, y cómo se transmite en el impresionante video ¿Hasta cuándo, Señor? Volviendo a la fecha de la crucifixión, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con las 70 semanas incluidas, está claramente relacionada con los sacrificios diarios, y conociendo la fecha del comienzo de la línea de tiempo, es decir, el mandato del 457 a.C. para restaurar Jerusalén, podemos confirmar el año 31 como el año del sacrificio de Jesús. Pero, ¿cuál era la fecha de ese viernes, que debía ser el día 14 del primer mes del año 31? Respondiendo a esta pregunta, podremos entender claramente las reglas dadas por Dios para su calendario. Una vez más, todo está explicado en detalle en los artículos de la serie del Getsemaní en ultimoconteo.org. Así que por favor, estudien más ahí. Mucha gente intenta sembrar confusión en torno a estas claras profecías y su claro cumplimiento, pero sabemos que Satanás es el autor de la confusión, y hay muchas variaciones del calendario bíblico que se promueven hoy en día, pero que no son correctas en todas o en ninguna de las circunstancias. Por otro lado, Dios ha prometido sabiduría a aquellos que se la piden, y sería prudente hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Para hacerlo lo más simple posible, todo lo que tienes que hacer es reconstruir un calendario para el año 31 y buscar qué viernes corresponde al día 14 del mes judío. Ese tendría que ser el día de la crucifixión de Cristo. Y al hacerlo, se revelan varias condiciones que determinan cómo debe funcionar el calendario de Dios para que ese viernes sea el día 14 del mes judío. Así, estudiando la fecha de la crucifixión, tenemos el escenario ideal para entender los matices del calendario de Dios. Y en resumen, aquí están los puntos principales. Los días comienzan al atardecer y no a medianoche como estamos acostumbrados. Jesús murió un viernes del año 31 según la profecía de las 70 semanas. El comienzo de un nuevo mes está indicado por la primera creciente visible de la luna nueva y no por la luna nueva astronómica. Si la luna no es visible en el día esperado debido a las condiciones atmosféricas, el mes comienza al día siguiente automáticamente, porque ningún mes debe tener más de 30 días. El año comienza después del equinoccio de primavera y con la cebada suficientemente madura. En caso de que la cebada no esté suficientemente madura o el equinoccio de primavera no haya llegado todavía, se añade un 13º mes al año viejo. Una vez más, esto se detalla minuciosamente en los artículos de Getsemaní, que deberías estudiar por ti mismo, pero en resumen, este conjunto de reglas calendáricas da como único resultado un viernes de primavera del 31 que cae en el día 14 del mes judío, a saber, el viernes 25 de mayo del año 31 después de Cristo. Todas las otras reconstrucciones del calendario judío no confirman que nuestro Señor murió como está registrado en los evangelios y que el momento de su muerte cumplió la profecía del tiempo de las 70 semanas.
El sacrificio del Cordero de Dios hecho en la cruz del Calvario para ti y para mí está en el corazón de los mensajes que Dios ha estado revelando a través de su calendario y sus relojes. Su muerte desbloquea una comprensión adecuada del calendario que abre el horizonte para entender más de los tiempos y las estaciones de Dios. Este conocimiento es una experiencia de vida, y los relojes de Dios son instructivos para las elecciones que tenemos que hacer hoy. Mira nuestros otros videos en el canal Granja Nube Blanca para una guía más oportuna de la palabra de Dios. Con la comprensión compartida en este video, se puede ver lo especial que es que una de las 3 ráfagas rápidas de radio que ocurrieron en nuestra propia galaxia apuntaba exactamente al aniversario solar del día de la crucifixión, como se muestra en el video ¿Hasta cuándo, Señor? Esperamos que ahora sea algo más claro lo asombroso que es que el mensaje que viene del trono de Dios presentado en ese video realmente confirma que Jesucristo murió por ti y está volviendo por ti. A través de tales señales y maravillas, el pueblo de Dios en los últimos años ha estado experimentando más que un conocimiento teórico del poder de Dios. Es una experiencia que cambia la vida de uno, porque Dios está vivo y nos habla hoy en día. Él nos aconseja en nuestras elecciones, confirma su verdad y nos advierte de los engaños del enemigo. Ustedes también pueden escuchar su voz estudiando los materiales de ultimoconteo.org y granjanubeblanca.org y conectándose en 144.000remnant.org. A través de su voz desde el cielo, Dios ha confirmado su calendario, el cumplimiento histórico de la profecía de las 70 semanas y toda la verdad de la Biblia que fue minuciosamente establecida por los pioneros adventistas y probada por las generaciones pasadas. Al confirmar la fecha de la crucifixión de su Hijo, la voz de Dios está hablando de nuevo hoy, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd». Amén. Que así sea.